Gracias por continuar con nosotros en nuestro estudio de esta semana en la que estamos aprendiendo lo que el Señor Jesús quería enseñar a sus discípulos y a través de ellos a nosotros respecto a todo el tiempo que transcurriría entre su sacrificio, su primera venida, su sacrificio, su resurrección y luego su segunda venida. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema que nos ocupa hoy. Querido Padre, gracias te damos por lo que estamos aprendiendo en tu palabra a través de este folleto que nos permite acercarnos de manera sistemática al texto sagrado. En tus manos de amor encomendamos nuestras vidas para que nos ayudes a extraer las lecciones que necesitamos para vivir como tú esperas que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Este día, justamente, Pastor Dani Perla, en esta lección número 10, queremos recordarle que ya hemos avanzado bastante en nuestro folleto, vamos a hablar sobre la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy importante y creo que para el público que leyó esto o que lo escuchó, como para nosotros, esta es la esperanza definitiva, que Jesús va a venir, va a volver por segunda vez. Por eso vamos a ir al texto en el que el Señor Jesús lo anuncia. Desde el verso 24 al verso 32 de Marcos 13, un capítulo que ya nuestro pastor Dani Perla nos ha dicho es un capítulo difícil en el libro de Marcos, leemos lo siguiente. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y me detengo ahí, aunque el Señor Jesús todavía va a dar algunas acotaciones más, porque queremos, en esta conversación que hemos tenido durante esta semana, preguntar a nuestro pastor, con el ojo profético que mira el Señor Jesús la historia, ¿qué está describiendo aquí? Porque parece que sí, ya es evidente que ha pasado de los eventos de Jerusalén, que indicaban la destrucción del templo que tanto había asombrado ese anuncio a los discípulos, al momento en que vuelve por segunda vez nuestro Señor, que anuncia que va a volver. Bueno, creo que es bien interesante todo este relato y podemos imaginarnos que nosotros estamos allí junto con los discípulos. Recuerden que Jesús ha estado hablando acerca de su padecimiento, lo que ya en unas pocas horas él iba a sufrir, y le ha dicho antes a sus discípulos que él va a ir a Jerusalén. Luego les habló un poco más claro que iba a morir, que lo iban a tratar mal ahí. Pero ahora hay algo bien interesante. Justo en el pasaje que acabamos de leer, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces uno se pregunta, yo me imagino que los discípulos realmente estaban confundidos, sí, estaban en shock. ¿Cómo es que por un lado Jesús dice que Él va a ser el que va a ir allá a Jerusalén, va a ser maltratado, lo van a escupir, lo van a golpear, etcétera? Sabemos que finalmente iba a morir en una cruz, pero antes de eso está diciendo, pero miren, yo voy a venir con gran poder y gran gloria. Esto es algo bien interesante y vale la pena destacar una lección espiritual, porque el hecho de que hoy nosotros como creyentes y los creyentes de aquella época estaban sufriendo las persecuciones, el hecho de que ahorita, aún para el cristiano, el panorama puede parecer a veces o es difícil y complicado y terrible, pero es algo que no va a ser para siempre. Hay un destino final. Y recordamos que Jesús siempre tuvo en mente ese destino final. Jesús siempre tuvo en mente
más allá de la cruz, más allá de la muerte. Por supuesto, como ser humano, él mismo quería evitar esa situación. O sea, una persona en su sano juicio quiere evitar el dolor. ¿Por qué exponerse al dolor si puedo evitarlo? Claro. Pero hay momentos que no se puede evitar. Entonces ahí tenemos que entender, ok, si yo voy, paso a través del dolor, no va a ser algo para siempre. Tengo que saber que esto que está hoy no es lo que será siempre. Y me gustó eso porque dice, con gran poder y gloria. O sea que Jesús bien pudo haber evitado ese sufrimiento porque Él tenía poder, Él tenía gloria. No es algo que Él tenía que buscarlo como las personas ahora buscan el poder, buscan la gloria porque no la tienen. Pero Jesús ya lo tenía intrínseco porque Él es Dios, Él está desde la eternidad. Tuvo que dejarlo a un lado, pero lo volvió a retomar después de haber efectuado la redención por el hombre. Ahora, hay una frase que yo creo que es bueno que nosotros analicemos, porque primero hemos ido desde esas predicciones de Jesús, cómo pasan de la cruz a la gloria. Sí. Pero hay otra frase, antes de entrar en detalle en sí, ya de qué momento está hablando Jesús, es la frase que él usa, el Hijo del Hombre, porque él dice, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder. Esta frase, evidentemente, Hijo del Hombre, es tomada del libro de Daniel. Ahí nosotros la encontramos. Sí. Pero entonces notemos algo. En el libro de Daniel, esta frase se usa en dos sentidos. Entonces, tenemos que conectar para ver en qué sentido se está usando aquí, en este lugar. Así que vamos a tener que ir al libro de Daniel, el capítulo número 7. Y vamos a leer los dos usos donde se menciona al Hijo del Hombre, al menos en esta sección que vamos a leer en este momento, Daniel capítulo 7, vamos a leer primero el versículo número 11 y después vamos a leer el versículo número 27. Muy bien, en el versículo 11 dice así: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Daniel 7:11, ¿verdad? Sí, y ahora leemos el versículo 12 y 13. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Muy bien, esta visión que Daniel tuvo, que leímos un poquito más ahí de contexto, pero esta visión que Daniel tuvo se refiere al juicio. Esta primera venida, nosotros vemos aquí, dice, miraba yo en la visión de la noche, en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, pero eso es en el cielo, eso es allá en el cielo. El Hijo del Hombre entonces es una referencia a Jesús en ese papel, en lo que se conoce, nosotros lo hemos llamado como el juicio preadvenimiento, mayormente conocido en los círculos adventistas como el juicio investigador. Pero cuando vamos al versículo 27, notemos aquí otro momento del Hijo del Hombre, que es el que está conectado realmente con lo que estamos leyendo ahora en Marcos el capítulo 13. Y dice acá, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Muy bien, aquí lo que tenemos nosotros entonces es ya ese momento de gloria, eso que Jesús dijo, vendré en las nubes de los cielos con gran poder y gran gloria. Jesús estaba definitivamente hablando acerca de ese momento donde el pueblo de Dios va a reinar juntamente con Él. ¿Y cuándo sucede eso? Sucede en su segunda venida. Quiere decir que ahí en Marcos 13, nosotros ya en la sección que hemos entrado este día, estamos hablando del acontecimiento futuro de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, regresando a Marcos, el capítulo número 13, vale la pena destacar algo allí,
en el libro de Marcos, el capítulo número 13, vale la pena destacar lo que Jesús decía en el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Por qué fuimos a Daniel? Porque vimos, sí, hay una venida del Hijo del Hombre en Daniel 7:13, pero es el juicio. Pero aquí, cuando él dice, en las nubes, con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos, definitivamente ya es una referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. De paso, ¿sabe que la señal de la venida de Jesús es Él mismo viniendo? Amén. Esa es la señal definitiva. Sí. Recordemos, es más, cuando vamos a Mateo 24, lo dice precisamente, Mateo registra que Jesús dijo, verán la señal del Hijo del Hombre. Entonces, si uno quisiera ser más exacto, ¿y cuál es la señal de que Jesús viene? Su venida. Amén. O sea, ya cuando lo veamos a Él viniendo, esa es la señal definitiva. Todos los demás, guerras, rumores, hambres, etcétera, dijo Jesús, son principios de dolores, pero no es el fin. No debemos pensar que, bueno, hoy hubo un terremoto grande, ya mañana ya es el fin, o ahora en la noche. Ok, pero también Jesús había dicho que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Es una señal positiva de que Cristo viene, pero dijimos algo, solo Dios sabe en qué momento se estaría cumpliendo definitivamente que el Evangelio ha sido predicado, y entonces tiene que venir el fin. Pero ya la señal de que Jesús viene parece algo como irónico, ¿verdad? La señal de su venida es que Él viene, porque es lo que está diciendo Él ahí, verán al Hijo del Hombre que vendrá. Entonces ahí es donde ya podemos estar seguros que Él está viniendo. Solamente quería en esta sección destacar algo más, que cuando Jesús dice, entonces enviará a sus ángeles, no, te está hablando del Hijo del Hombre, no se refiere a cualquier persona, porque ya vimos en Daniel que el Hijo del Hombre es alguien que está en el cielo, sí, que tiene la capacidad de estar ahí en las cortes celestiales. Y ahora vemos que ese Hijo de Hombre viene y dice que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. O sea, es alguien que tiene capacidad de poder, de decisión, y dice que tiene gloria. Y sabe que en el Antiguo Testamento es bien interesante. Se habla solamente de Dios, así literalmente, que es el que reúne a su pueblo. Amén. Entonces, esto nos da pie cuando nosotros estuvimos en Marcos, el capítulo 13, cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos, que viene a juntar a sus escogidos. Él se está robando un papel que solo le corresponde a Dios. Y precisamente ahí no hay ninguna blasfemia, porque Jesús es Dios. De hecho, tal vez podemos ver un par de textos. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30 y el versículo número 3. Que dice de la siguiente manera, Deuteronomio 33, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Noten, dice, Jehová es el que reúne. Isaías capítulo 43 y el versículo 6. Es otro ejemplo para que veamos que cuando Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre va a venir y va a juntar a su pueblo, está usando una imagen que solo corresponde a Dios. Y dice acá, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Muy bien. Y si vamos al versículo 7 para tener un poquito de contexto más amplio. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Definitivamente está hablando de Dios, sí, porque Él es el único que es creador. Así que es bien interesante, Jesús ha pasado de la destrucción de Jerusalén, ha recorrido con una mirada profética el futuro, ha recorrido la historia de la iglesia cristiana, las grandes persecuciones que hubo, que no podía ser solamente las que hubo ahí en ese tiempo, en el primer siglo, sino más allá, y ha llegado hasta el final, hasta su venida, literalmente en las nubes de los cielos. Amén. Y bueno, me gustaba mucho esto que decía, pastor, al final todas las demás señales en realidad solo lo que deberían hacer es
alertarnos, despertarnos, digo alertarnos en el sentido de prepararnos para ver a nuestro Señor, no de tener miedo, sino de realmente examinar nuestra vida para buscarlo a Él. Pero, pastor, aquí hay algo muy interesante en Marcos, en esta sección que hemos leído, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar la expresión, nadie sabe la hora ni el día de la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor lo dice, en el verso 22 es claro, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Pero esto ha quizás confundido a algunos cuando leen el otro pasaje anterior que dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo podemos comprender estos pasajes que por un lado nos dicen no pasará esta generación y por otro lado nos dicen que nadie sabe el día y la hora? Muy bien, realmente se ha dado una explicación y tal vez hay detalles que uno los pasa por alto, pero claro, por eso es importante estudiar estas lecciones porque nos dan a nosotros una visión más clara de lo que está diciendo el texto y precisamente se usan esta frase, por ejemplo, cuando Jesús dice, esta generación, en esa sección, cuando él dice, esta generación, habla de algo inmediato, pero cuando habla, por ejemplo, de las señales en los cielos, él dice en aquellos días, en aquellos días, y ha estado diciendo esta generación, significa que Jesús está haciendo una distinción de algo que está inmediato en ese momento que él está viviendo, algo más inmediato a algo que está todavía en el futuro. Pero usted ha dicho algo que es bien interesante. El día y la hora nadie lo sabe. Y el propósito de Jesús de hablar estas cosas no es ser expertos en el tiempo, en conocer todos los mapas ahí proféticos, porque muchos están más interesados en el tiempo que en ser siervos fieles. Sí. Y por eso me llama la atención que toda esta sección termina al final con un llamado a velar. Si ustedes lo notan, los versículos 32 hasta el 37, que yo creo que vale la pena que leamos esa parte final o desde donde dejamos la lectura anterior. Claro, desde el verso 33 que dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos os lo digo, velad. Tremendo llamado. Muy bien, ahí está el llamado de Jesús, resume todo esto y dice, aquí el asunto es velar. ¿Y qué es velar? Es estar preparados, es estar despierto, que esto no te agarre durmiendo, que tú, yo no sabía que esto iba a suceder, porque se está dando la advertencia, se está dando la orientación para que nosotros podamos prepararnos antes. Así que al final el resumen de toda esta sección precisamente no es para hablar de tanto de eventos, de fechas, sino acerca de la preparación que se requiere de cada creyente en cada época para que Cristo venga. Nada perdió una persona que hace 100 años estuvo velando y se preparó y dice, no vino Cristo, no vino literalmente en su día, pero vino a su corazón. Y lo próximo que esta persona verá cuando abra sus ojos va a ser la venida de Cristo Jesús. Entonces, sí funcionó, sí la preparación valió la pena, porque lo capacitó para estar de pie cuando sea ese día de la venida de Cristo Jesús. Amén. Pastor, ore por nosotros por esto, porque tal vez este último llamado en estos versículos, y como usted lo recalcaba, es lo que más necesitamos hoy, aprender a hacer la función de los siervos que Dios espera que seamos, trabajando para Él, sirviendo a los demás, viviendo el Evangelio, mientras esperamos, mientras aguardamos con confianza que va a venir con poder y gran gloria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje tan actual, tan vigente que tenemos en tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz.
Gracias, Señor, porque Jesús nos garantiza la victoria, aún en medio del caos y de las dificultades. Y Él nos asegura que nosotros también, después de pasar por las pruebas como Él pasó, podemos ser herederos de la gloria imperecedera. Ayúdanos, Señor, para estar listos para ese día, que podamos dejar a un lado cualquier pretexto para buscar las cosas eternas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.